Vivo en directo con John Briceño. Hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy importante. El tema es salud ocupacional. Así que le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, John? Bienvenido, buenos días. Gracias, Valerio, por la invitación. Hace mucho tiempo que no había estado acá. Bueno, ahora aprovecho este momento y tú me invitaste y estoy agradecido por la invitación que me has hecho. Bueno, dicen que esto de la salud ocupacional es un conjunto de conocimientos científicos, de técnicas que está destinadas a promover, proteger, mantener la salud y, por supuesto, el bienestar de la salud laboral a través de una medida que está siempre dirigida al trabajador y, por supuesto, a las condiciones de ambiente, de trabajo con la comunidad. Esto es realmente la salud ocupacional, así que vamos a conocer cuál es realmente la relación entre el trabajo y muchas veces entre la enfermedad. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Valerio. Bueno, empezamos por, como tú mencionaste, la salud ocupacional. Para empezar, podemos hablar un poquito en el tiempo. Verás, todo sucedió antes de los años 1950. Yeah. Los jóvenes estaban enfermando, ¿no? A raíz de los 19, 25 años, entraban a laborar y en poco tiempo experimentaban enfermedad, ¿no? Tenían problemas gástricos, problemas a nivel de cefalea, enfermedades respiratorias constantes. Entonces la Organización Mundial de la Salud le llamó la atención esto, ¿no? Entonces comenzaron a investigar cuáles eran las causas de que estas personas estaban enfermando. Y entonces fue así que en 1950 establecen por primera vez la definición de salud ocupacional, que prácticamente son eso, un grupo multidisciplinario que intentan por medio de sus técnicas y herramientas velar por la salud y el bienestar del trabajador. Ahora, hablando del bienestar del trabajador, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo y la enfermedad en términos del tema que estamos tratando? Claro, hay una relación muy importante que no debemos de descuidarla. Podemos citar una investigación que hicieron en los Estados Unidos, ¿no? Examinaron a un promedio de 80.000 estadounidenses y los dividieron en dos grupos. El primer grupo, pero ambos grupos tenían estrés medio hasta estrés máximo. Entonces en el primer grupo estaban las personas que creían que el estrés era malo para la salud. Y en el segundo grupo, bueno, estaban las personas que tenían un estrés alto pero no le daban mayor importancia. Entonces al periodo de unos 8 años, comenzaron a buscar las estadísticas de mortalidad y se encontraron con que el 68% de estas personas habían fallecido. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Muchas veces nos educan de que el estrés es malo para la salud y crecemos pensando en eso, muchos profesionales nos inculcan. Entonces, con estas investigaciones podemos entender que el estrés como tal no es el que te causa la enfermedad como tal, sino el sistema de creencias, Valerio. Y ahí está la clave, ¿no? Ahora, justamente hablando de este tema de la salud ocupacional, hoy por hoy vemos sobre ese clima institucional que debe de existir en términos de salud ocupacional. ¿A qué se hace referencia? Bueno, el clima institucional es el ambiente en el cual está sometido el trabajador. Si es que el ambiente no es adecuado, vemos que hay críticas, peleas, entonces uno entra a una empresa y ya comienza a saber o a percibir el ambiente hostil. Yeah. Ese ambiente hostil, cuando alguien viene con pocos umbrales hacia la tolerancia, entonces es muy fácil que comience a experimentar estrés a raíz del ambiente. Entonces mientras más estrés experimente esa persona, pues mucho más su salud va en decadencia, ¿no? Va a ir cayéndola. ¿Cuál es realmente hoy por hoy la importancia de la comunicación en una empresa? Bueno, el estilo comunicativo que tienen los jefes, ¿sí? Hacia sus empleados. Si es que este estilo comunicativo no suele ser adecuado, suele ser un poquito rígido, un poco tenso. Ese estilo comunicativo, las investigaciones muestran que un jefe puede hacer buenos empleados o de lo contrario, puede hacer que baje el nivel de eficacia dentro de los trabajadores. Es por eso que los psicólogos industriales estamos llenándolo de información a los jefes, ¿no? Con estilos comunicativos, técnicas para mejorar la comunicación, porque las investigaciones muestran que es un punto importante dentro de la salud del trabajador y a veces no lo tomamos en consideración.
y tal parece que pasan desapercibidos. Vemos que el jefe está allá, el empleado está acá o el trabajador está acá y no le damos realmente la importancia necesaria, a sabiendas que nosotros sin el empleado, a sabiendas que nosotros sin el trabajador no podemos hacer todo, ¿no? Jefe es jefe, pero el empleado es empleado. Entonces yo creo que en esa parte es lo que está haciendo falta en las empresas, en las instituciones, falta de comunicación. Si hubiese comunicación, creo que el trabajo hubiese sido seguramente más eficaz, más efectivo. Así, exactamente. Estamos en un periodo de tiempo en que las empresas, en este caso privadas, ¿no?, les interesa más la producción que el ser humano. Entonces, cuando focalizamos la atención en que necesitamos vender, en el caso de las ventas, necesitamos producir más, nos olvidamos ya de ese estilo comunicativo. Pensamos en que el trabajador tiene que trabajar más y nos olvidamos de algo importante, que las personas que mejor se desempeñan en el trabajo no son, Valerio, como mucha gente cree, que las personas que más horas trabajan, sino al contrario. Todos los estudios y la literatura muestran que las personas que mejor se desempeñan en un trabajo son las que más felices se sienten. Entonces la salud ocupacional se encarga o apunta a eso, al menos las técnicas de ahora, a que la persona se sienta más feliz. Bien, ahora, ¿cuáles son las barreras que podrían impedir el desarrollo y el bienestar, por ejemplo, en una empresa o en una institución? Bueno, tenemos diferentes causas, las que yo he notado en las visitas que he tenido en varias empresas. Primero, lo que hablamos recién, ¿no? Jefes rígidos. Por otro lado, falta de cooperación entre los compañeros. También falta de atención. También tenemos rasgos de personalidad que más adelante lo vamos a ver, ¿no?, como la personalidad de tipo evitativo, ¿sí? Que estas personas, bueno, no les gusta, son demasiado sensibles ante la crítica. Uno recibe una crítica y pues ya están del otro lado de la cerca, ¿no? Es decir, experimentan malestar. Entonces, estas son algunas barreras que pueden impedir en una institución de que el ambiente y que el bienestar sea adecuado para ellos. Es decir, en otras palabras, cuando hace falta la cooperación mutua que debe existir, ¿no? Me imagino entre empleado y jefe, ¿no? O jefe y empleado. La otra, usted hablaba, las personas con resistencia al cambio, o sea, no quieren cambiar. Lo que ellos dicen, eso es y punto. Entonces, eso no está correcto, eso no está bien, ¿no? Claro. O por ejemplo, como usted dijo, a veces también la falta de motivación que se necesita y que se requiere de manera urgente dentro de una empresa. Y no hay motivación. Entonces, sin motivación no pasa nada, ¿no? Hablaba justamente nuestro compañero Darwin Castillo el día de ayer, cómo cuando entró a la selección del Ecuador, Hernán Darío Gómez, cómo hacía buena motivación a los jugadores. Hoy vimos un técnico parco, ¿no? Un técnico parco desabrido, sin dar la motivación al jugador. Todavía sigue diciendo que estamos aprendiendo. Nosotros creo que ya no estamos aprendiendo en la selección del Ecuador. Creo que por algo hemos estado en 3 mundiales, en 3 eliminatorias hemos pasado y hemos estado en 3 mundiales. Entonces yo creo que sin motivación el empleado o el trabajador no va a rendir más de lo que uno espera. Claro, tomando un poco en consideración lo que tú dices, si hablamos un poquito de la evolución del Bolillo Gómez, recuerdas que cuando recién él entró a la selección era bastante motivado, él era un gran motivador, más alegre, ¿no? Claro. Y si vemos ahora, tenemos un Bolillo quizás un poco más serio, diciendo de que Ecuador pues no tiene los recursos necesarios para hacerle frente en la cancha de fútbol, ¿no? Entonces no lo vemos como antes, un Bolillo motivador, sino más bien lo vemos que con sus palabras más bien los está desmotivando a los muchachos. Entonces, como puedes ver, Valerio, la motivación es un punto importante dentro de las personas que llevan la cabecera de una institución. El Bolillo lleva la cabecera, él es un director técnico. Si no aplicas la motivación como lo tenía antes, es muy difícil que el equipo se incremente la eficacia. ¿Usted considera que es necesario que exista más compañerismo, más integración en una empresa para poder sacar adelante la institución como tal y que haya realmente un trabajo más eficaz?
Claro, el nivel de eficacia tiene mucho que ver con lo que tú dices, con la colaboración, con la motivación grupal, pero lamentablemente eso no se ve en las empresas. De hecho, las capacitaciones que por ley toda empresa tiene que tener, yo a veces voy con estos temas hablando de la comunicación, pero bueno, nos encontramos con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de pensamientos, que ahí también es una barrera fundamental que no nos permite avanzar. Entonces hay personas que están con resistencia al cambio. Entonces es muy difícil ahí crear estilos comunicativos, ¿sí? Porque no hay la voluntad necesaria que se requiere para estos campos. Bien, ahora, dentro de los cambios que se requieren de urgencia dentro de una empresa o dentro de una institución, está justamente el velar por los intereses también de ese grupo de personas. Y ese grupo de personas hay que darle todas las facilidades, hay que darle todo lo que significa, más allá de la motivación, los recursos que se necesitan. Es decir, en otras palabras, un empleado o un trabajador bien pagado va a rendir más. ¿Eso es indudable? Influye Valerio, pero hay otras cosas que la literatura nos dice que no debemos dejarla de lado. Por ejemplo, cada persona viene con un nivel de crianza diferente. Por ejemplo, una persona que proviene de un divorcio, esa persona puede tener muchos problemas en la vida adulta, puede tener déficit o no tiene recursos psicológicos adecuados para hacerle frente a las críticas, a los problemas, ¿sí? Y diario nosotros, por ejemplo, mira, yo siempre pongo de ejemplo una investigación que hicieron en España, en la cual establecieron así, les llamó la atención, ¿cuántos problemas nosotros experimentamos por día? ¿Tú te has preguntado eso, Valerio? ¿Cuántos problemas nosotros tenemos en un solo día? En un solo día, ¿cuántos problemas tenemos? ¿Cuántos problemas así que interfieran en tu vida diaria? Bueno, yo personalmente trato de no tener nunca problemas. Trato de no tener problemas. Trato de no tener problemas. Pero por lo general siempre hay problemas. Claro, efectivamente, Valerio. Tú tratas de no tener problemas, de pronto vas con una mente optimista, pero la literatura nos muestra, ¿no? En esta investigación elaboraron varias personas que trabajan en las empresas, ¿no? Entonces se encontraron que una persona por promedio tiene de 20 a 26 adversidades por día. De 20 a 26 adversidades, es decir, casi todos. ¿En qué se basan estas adversidades? Por ejemplo, tú creo que entras aquí 6 de la mañana, ¿no? 6 de la mañana. 6 de la mañana. Vamos a suponer que tú vienes para acá y de pronto te haces tarde y que el bus no pasa. Entonces ya tienes una adversidad ahí. De pronto... se levanta tarde. También, claro. De pronto también tú... puede haber un problema ahí porque uno se levanta tarde también, ¿no? Claro, te levantas tarde. Es otro inconveniente, ¿no? Y de pronto te subes en el bus, te encuentras con el chofer que de pronto no tan amigable, un poco molesto, y entonces tienes otra adversidad ahí. Entonces en la casa también puedes tener una adversidad, de pronto quieres comer y resulta que tu esposa no hizo el desayuno, entonces tienes otro problema. Entonces promedio en un día se establece que tenemos de esas cositas pequeñitas, de 20 a 26 adversidades por día. Entonces si una persona no tiene una alta tolerancia a la frustración, no tiene buenos recursos de afrontamiento hacia los problemas, es muy difícil que esa persona al final del día termine tranquila. Es más seguro que permanezca muy estresado. Me gustaría preguntarle al compañero Darwin Castillo, ¿usted cuántos problemas logra tener durante el día, Darwin? Bueno, la verdad es que no los he contado, pero son bastantes. Son algunos. Desde hoy voy a intentar de contarlos y sí. Invito también a la audiencia para que lo hagan, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, es importante no saber uno cuántos problemas puede tener en el día, ¿no? Tantos inconvenientes, tantos impases que a veces se presentan, ¿no? Pero lo importante es evitarlos y saberlos entender para que a tiempo lo podamos desintegrar también, ¿no? Sí, pero tenemos no es tan fácil tampoco. No es tan fácil. Tenemos que tener conocimiento o dotarnos de ciertos recursos psicológicos también para hacerlo. Por ejemplo, en psicología nosotros entendemos algo que se conoce como pensamientos automáticos. Y se llaman automáticos porque sí, se disparan rápido. No pasan por un proceso normal de razonamiento. Digamos, en este momentito que estamos hablando del tema de salud ocupacional, de pronto ya le estamos poniendo más cabeza, más atención, y entonces estamos desarrollando adecuadamente este programa. Pero de pronto tú vas cruzando por la calle,
te sale un perro, no vamos a imaginar un pitbull, ¿no? Ya, y ¿Sí? me sale ese perro bravo. Ya, entonces Ladrando. automáticamente se te vienen pensamientos Ya vi automáticos un de perrito. huida, de ponerte a salvo. Y en ese momentito con esos pensamientos tú actúas. Ahora, con problemas de pronto en el hogar, de pronto tu esposa no te recibe bien, automáticamente te vienen esos pensamientos automáticos y tú no empiezas a razonar. Ujú. Entonces actúas en base a esos pensamientos. Bien, yo quiero aprovechar la oportunidad, compañero Briceño, para saludar al doctor y abogado Andrés Fernández. Nos está viendo el abogado Andrés Fernández, un saludo para él. También quiero aprovechar para saludar al economista Marco Román Siccho. Creo que usted sí lo conoce, Claro. maestro de la universidad de toda la vida. Al economista Marco Fernando Román Siccho. Él siempre nos sigue a través de las redes sociales, en nuestras entrevistas. Muchas gracias también a él. Bien, continuamos entonces con esta entrevista con nuestro invitado. Se trata del psicólogo y magíster John Briceño, que está con nosotros aquí. Quiero también aprovechar para saludar a Carlos Armando Valareso. ¿Cómo está Carlitos Valareso? Un saludo también para usted que nos está viendo. Para Luis Lambert, ¿cómo está este gran maestro? Periodista del Cantón El Guabo y también por muchos años funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? En Quito. Así que un saludo también para nuestro gran amigo y colega Luis Lambert. Bien, vamos a continuar adelante. Creo que este tema es tan importante, esto de la salud ocupacional, porque las empresas, las instituciones necesitan de que haya realmente una comunicación plena entre el jefe y el empleado, entre el jefe y el trabajador, que en la realidad eso en muchos casos no existe. Lamentablemente no. Y no existe no porque el jefe no quiera comunicarse adecuadamente con sus empleados, Valerio. Lo que pasa es que no está dotado de recursos psicológicos para comunicarse bien. Dentro de la psicología organizacional existen muchos métodos comunicativos que se le puede enseñar a los jefes. De hecho, esa es la parte fundamental de nuestro trabajo. Bien, aparte del tema que estamos tratando aquí con el psicólogo y magíster John Briceño, ¿cuáles son esos cambios que hay que hacer ahora con urgencia en las empresas? Bueno, los primeros cambios que tenemos que hacer, evaluar primeramente al personal. Es decir, yo cuando hago una evaluación de la personalidad, ¿sí? Como personalidad entendemos la visión que esa persona tiene y que ha ido aprendiendo a través del tiempo. Esos pensamientos pueden ir orientados a dos caminos, uno hacia la enfermedad o patología o el otro hacia el bienestar o la salud. Entonces cuando ya evaluamos y vemos que esas personas no tienen buenos recursos psicológicos, entonces tratamos de intervenir, ¿sí? Otro punto importante es, como tú lo has dicho, Valerio, la comunicación. Trabajamos de dotarlo no solo a los jefes, sino también a los empleados, que ellos tengan una buena comunicación con los jefes, ¿sí? Y viceversa, jefes con empleados, empleados con jefes. Ahora, ¿cómo influye la personalidad ya en el rendimiento laboral? Bueno, por lo que nos dicen los estudios, hay 9 tipos de personalidad que todos tenemos, pero no llegamos a un trastorno. Se calcula que más o menos el 2.5% de la población puede estar padeciendo un trastorno de personalidad, pero en sí nosotros podemos tener rasgos de esos estilos de personalidad, que vendría a ser como algo más bajito, ¿no? Entonces podemos entender, vamos a poner de ejemplo 2 tipos de personalidades. Bueno, primero el dependiente, ¿sí? Una persona que es dependiente generalmente se apega a las personas que le generan seguridad y protección. Entonces cuando vemos un jefe que no apunta a ese camino, el empleado va a bajar la eficacia porque no está esperando lo que su sistema de creencias le está pidiendo. Otro estilo, en cambio, es el limítrofe. Estas personas limítrofes carecen de recursos adecuados para la comunicación. Entonces, ¿cómo ellos tratan de comunicarse? Se vuelven explosivos, irritables. Entonces, cuando el jefe quiere de pronto intervenir con ellos, ellos se enfurecen más. Entonces, no pueden desarrollar un sistema comunicativo adecuado. Entonces, la personalidad en ese sentido influye muchísimo dentro del rendimiento del trabajador. ¿Cuáles son los procedimientos que hace el psicólogo, al menos para evaluar la salud en una empresa? Bueno, tenemos muchos recursos los psicólogos. Primero poseemos el estudio de lo que estamos hablando en este momentito, evaluamos la personalidad, evaluamos el clima laboral, que es fundamental.
evaluamos el estilo comunicativo que tienen los jefes, el estilo comunicativo que tienen los empleados. Entonces luego de eso nosotros establecemos ya un prototipo de intervención. Así que vemos problemas que hay de comunicación, problemas de rasgos de personalidad que están influyendo en la comunicación. Entonces tratamos de elaborar un plan de intervención en base a eso, de lo que encontramos en las investigaciones. Bien, hay otro importante tema, las causas del estrés del trabajador. ¿Cuáles son realmente esas causas del estrés del trabajador? Bueno, te cuento, muy buena pregunta, Valerio. Desde el punto de vista terapéutico, vemos a que el individuo o la persona tiene diferentes percepción, ¿no? Es decir, percibe las cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, tú y yo no vamos a percibir un estímulo igual. Puede que tú tengas otro tipo de idea. Claro. ¿Sí? Entonces, esto influye bastante, ¿no? Entonces, como es multifactorial, las personas tienen diferentes pensamientos, entonces influye de diferente manera. Pero en sí tenemos algo fundamental, que es la interpretación que tenemos de las cosas. Si nosotros tenemos un evento estresante y maximizamos nuestro pensamiento, logramos verlo como algo horroroso, entonces complicamos la vida ahí. Entonces yo les aconsejo a los empleados que traten de ver la vida un poco más suave, más liviana. Y esto no tiene nada que ver con la deficiencia, sino más bien esto es un recurso psicológico que te va a ayudar a tener un sistema inmunológico mental mucho más fuerte. ¿Usted considera que desde el punto de vista terapéutico el causante es multifactorial debido a que cada individuo percibe la realidad a su manera? Exactamente, como te dije, si cambiamos la percepción de las personas, ¿no? Vamos a suponer que alguien ve un acontecimiento horroroso, lo ve tan grande, entonces cuando yo comienzo a conversar con ellos, prácticamente lo que me están queriendo decir es que un cáncer, ¿no? Vendría a ser tan pequeñito en comparación a algo que les está pasando. Claro. Y cuando ya comenzamos a discutir ese tema, la persona llega a comprender que relativamente no ha sido tan grande ese problema, ha sido manejable, ha sido pequeño. Entonces tenemos que cambiar esa interpretación, trabajar con un sistema de cuestionamiento que yo utilizo generalmente, el cuestionamiento práctico, el cuestionamiento socrático, ¿sí? Y el cuestionamiento lógico para este tipo de intervención. En resumen, podemos decir que el estrés se genera por la incapacidad de manejar adecuadamente las situaciones incómodas y desagradables. Lamentablemente, Valerio. Como vemos, dentro de los sistemas educativos, generalmente no te enseñan cómo manejar los problemas, ¿sí? Parece que el profesor se empeña más que el alumno aprenda matemáticas, aprenda física, pero no lo dota de recursos adecuados para hacerle frente a los problemas. Entonces tendríamos que cambiar un poquito ese sistema tradicional que tenemos, ¿no? Y enseñarle más a los niños pequeños, porque en el lapso de 5 a 10 años uno asienta las bases de la personalidad. Entonces, si en esos primeros años de vida el niño no aprendió a tolerar la frustración, no aprendió a hacerle frente a los problemas, con seguridad de grande va a tener una baja tolerancia a la frustración. Ahora, dicen que en cualquier momento, cuando en la que uno se sienta incómodo, va a generar un cierto estrés. O sea, en otras palabras, cuando uno no se siente adecuado al trabajo que está, hay ciertos inconvenientes, ciertos problemas que se presentan y se suscitan a diario. No me cae bien el empleado, no me cae bien mi trabajador, no me cae bien el amigo que tengo al lado. Todo esto es causa de un estrés. Claro. O sea, por todas estas incomodidades que a veces se pueden presentar en el trabajo. Efectivamente, Valerio. Esto lo podemos graficar de la siguiente manera para que el público lo pueda comprender mucho mejor. Cuando tienes un evento estresante, imagínate un globo, ¿no es cierto? Le ponemos un poquito de aire, esto corresponde a un poquito de estrés. Le ponemos más aire, más estrés. Entonces, y así, hasta que el globo ya no resiste más aire, ¿y qué es lo que pasa? Explota, ¿no? Claro. Así sucede con las personas. Tenemos un poquito de estrés, luego más estrés, y bueno, y esta persona explota y aparecen las enfermedades psicosomáticas, como enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, problemas a nivel de estómago, cefaleas constantes. Bueno, las patologías son diversas. Qué bueno haber tenido el día de hoy, pues, la visita
del psicólogo y magíster John Briceño para tratar este tema de mucho interés, por supuesto, para las empresas, para las instituciones, sobre el tema salud ocupacional. Para nosotros ha sido un honor haber tenido aquí a John Briceño. Creo que habrá la posibilidad de volverlo nuevamente a tener aquí en los estudios de nuestra señal de Machala FM y quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro canal Valerio TV. Gracias por estar con nosotros, John Briceño. Encantado por la invitación, Valerio. Muchas gracias y bueno, hasta una nueva entrevista. Bueno, será entonces hasta una nueva oportunidad. Gracias una vez más a nuestro gran amigo y compañero John Briceño. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ya volvemos.